¿Qué tal, amigas, amigos de Contacto Noticias? Esto es Cuarto Poder en la Mesa y estamos listos para platicar en esta ocasión pues, de unos problemas que a todos prácticamente hemos estado enterados a través de noticieros, a través del comentario cotidiano. Los agricultores que están tomando carreteras, que están bloqueando y que se unen a los transportistas. Y ¿en qué va a parar esto? No lo sabemos, pero sí queremos conocer el punto de vista de alguien pues, que conoce de cabo a rabo el problema de los agricultores en México, en Guanajuato. Vamos a tener con nosotros hoy a José Guillermo Reynoso Zavala. En un momento más abundamos sobre pues, el gran currículum que tiene. Pero antes doy la bienvenida tanto a Guillermo como al doctor Asdrúbal García Mendoza. Hola, Doc, buenos ¿cómo días. estás? Bien, Gabriel, excelente, gracias. Paco Mijangos, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes, con nuestro auditorio. Buenos días a todos. Y por supuesto, José Guillermo, bienvenido. Gracias, Gabriel. Es un gusto estar aquí acompañándonos en Cuarto Poder. Aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Vamos a dar una muy breve introducción, un contexto para que la gente sepa, pues para los poquitos que no conozcan, a lo mejor gente que nos está viendo fuera de Guanajuato, fuera de México, quién es José Guillermo Reynoso Zavala. Él es ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato, tiene maestría en administración financiera, además de muchos otros estudios. Trabajó en su momento para Fertimex y desde el 87 a la fecha, pues es un agricultor hecho y derecho. Tiene un rancho agrícola, ganadero, pero también ha formado parte activa de las personas que no nada más se quedan con su quehacer, sino que se involucran y ayudan a los demás. Mire usted, ha sido consejero o inclusive presidente de organismos como la Asociación Ganadera Local de Irapuato, presidente de la misma, Unión Ganadera Regional de Guanajuato, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la CENOG, también es tesorero de la planta de alimentos de la Unión Ganadera de Guanajuato. Entonces, si alguien sabe de todos estos problemas de concentración, de precios, de semilla, de las mismas carreteras, etcétera, pues es Guillermo. Así que bienvenido y vamos a empezar con la pregunta: ¿qué demonios está pasando en el campo mexicano? ¿Tendremos campo mexicano en el 2030? Mira, Gabriel, es una muy buena pregunta. Yo creo que en estos momentos estamos viviendo mucha incertidumbre porque el gobierno, con las políticas que está haciendo actualmente, está incentivando la actividad pecuaria y agrícola de México, porque la verdad, en vez de darle un apoyo hacia la productividad, pues nos está haciendo cada vez más difícil la actividad de nosotros como agricultores para producir los alimentos que todos los mexicanos requerimos, y yo creo que debería el gobierno hacer un giro y un cambio para realmente enfocarnos en asegurar la alimentación de todo el pueblo de México. Las asociaciones de agricultores, de ganaderos, de transportistas, etcétera, ¿se coordinan entre sí o han sido movimientos, entre comillas, espontáneos de que cada quien tiene pues comezón y tiene que rascarse? Mira, este movimiento que inició en días pasados, pues a lo mejor fue de una manera genuina y espontánea, pero no solamente es el tema de los granos, también viene acompañado porque en estos meses pasados la presidenta presenta una iniciativa también para modificar la ley de aguas nacionales, y en donde vemos con mucha preocupación, donde hay unos cambios que van a afectar muchísimo para lo que es el uso y la transmisión de los derechos de los pozos. Entonces, nosotros te hablo desde el punto de vista pecuario, nosotros hemos hecho foros, hemos invitado a los diputados a nivel federal, se ha ido a la Cámara, se ha ido a la Secretaría de Economía, en donde hemos expuesto las inquietudes, sobre todo en ese punto del cambio de una ley, de un artículo que era el 23 bis, en donde eliminaba la transmisión de los derechos de agua. Entonces, creo que a raíz de esta presión, ya ahora el gobierno creo que va a proponer, porque todavía no presentan directo a la Cámara, en comisiones lo aprobaron tal como lo habían hecho originalmente, pero ahora creo que ya están tomando nota los diputados para ver si va a haber cambios y ajustes a la primera propuesta de ley. Obviamente eso exacerbó mucho los ánimos y hizo una conjunción también ahora con la inseguridad que también todo mundo lo hemos vivido, y creo que hemos sido en algún momento parte de esta estadística de la cuestión de la inseguridad, de la extorsión, de los robos que hemos sufrido en estos últimos años
de esta administración. Eso es. Estamos a expensas de gente que no sabe. A ojo de buen cubero, ¿cuántos diputados, cuántos senadores, a lo mejor en proporción, tendremos que realmente saben del campo o vienen del campo? Mira, no tengo el número, pero la verdad, con lo que hemos escuchado de estas administraciones, en donde dice las administraciones que quieren el 90% de lealtad y el 10% de conocimiento, yo creo que en ese porcentaje deben tener el conocimiento nuestros diputados y senadores. Híjole. Doc Asdrúbal, Sí. ¿cómo ves las cosas? Michoacán, ¿cómo sientes la temperatura? Tú que vas y vienes a Guanajuato y Michoacán. Bueno, pues la gente igual, enojada, muy molesta, muy molesta. A mí lo que me llama mucho la atención son las actitudes del gobierno. En lugar de tener una apertura pues para el diálogo, para poder resolver las situaciones que se están presentando, pues es la cerrazón y el golpeteo terrible que se está dando. Y la realidad es que la gente sigue muy molesta y ahora los vemos con las recientes declaraciones del senador Noroña contra Grecia, pues inmediatamente las respuestas fueron inmediatas de la misma sociedad y se lo dijo el diputado Carlos Alejandro Tafoya, que es el que quedó como cabeza del movimiento del sombrero, donde le dijo, no señor, aquí no somos ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni PT, ni ningún partido, aquí somos sociedad civil y estamos muy enojados por las declaraciones tan desafortunadas que hizo el senador. Y bueno, creo que la estrategia es la equivocada, están calentando más los ánimos y puede llegar un momento dado en que se puede romper el hilo y la cosa se puede desbordar. Y ahora, como bien lo dice Memo, agregándose los transportistas y los campesinos, pues imagínate, pues se está formando un caldo de cultivo que no sé a dónde va a llegar eso. Paco Mijangos, tú pues, que eres estratega político, te has movido en esas áreas, uno de los trucos o de las acciones que se realizan dentro del marketing político es el inundar de información para que no sepas para dónde voltear. Las famosas cortinas de humo, las cajas chinas, como les quieran llamar, y la desviación también de atención hacia ciertos aspectos. Hoy ya nadie está hablando, o casi nadie está hablando, tocando, dando seguimiento a pues, los enjuagues, los amarres que se supone que se tienen en algunas partes del Senado con el narcotráfico. Y saben específicamente a qué me refiero, ¿no? ¿Tú crees que estas actitudes de Noroña, estas negaciones de lo que está ocurriendo, estos golpeteos, pero ya no existen los granaderos, pero salieron a relucir, ¿cómo se llama? El bloque negro, que curiosamente nada más sale cuando hay marchas ajenas al partido en el poder? ¿Crees que sean distractores o crees que se le está juntando de verdad toda la carne al asador a la presidenta? Creo un poco las dos cosas, Gabriel. Creo que a partir del arranque de este estilo de gobernar de la Cuarta Transformación, nos empezamos a enfrentar con un fenómeno de comunicación que tú lo tienes seguramente muy bien estudiado, muy bien observado, que cambió completamente las reglas del juego, de la comunicación política, sobre todo en el país. ¿Y a qué me refiero? Pues anteriormente a la administración de López Obrador, un escándalo político pues daba para un debate nacional, daba para días o semanas de discusión sobre ese mismo debate. Y para cortar cabezas. Y para cobrar. Bueno, pues yo simplemente pongo el ejemplo de la famosa Casa Blanca de Peña Nieto. Bueno, pues el escándalo que tuvo, que pues presentó como suya una casa la señora Angélica Rivera, que compró un contratista del gobierno, y eso fue un escándalo que duró semanas en la discusión política. Hoy, en el día a día, tenemos un escándalo que le sucede a otro, y entonces el debate político y el debate público se dispersa. No tenemos la posibilidad como ciudadanos y tampoco los políticos de concentrarse en el núcleo de la atención que deberíamos de estar atendiendo, y estamos discutiendo efectivamente que si Noroña le dijo cosas a la señora Grecia, estamos discutiendo
las ramas. Estamos discutiendo cosas que muchas veces no son trascendentes, pero que me parece que responden justamente a esto que acabas de decir. Una estrategia que le arrebata a la sociedad la posibilidad de hacer una crítica profunda, una crítica de análisis que permita el despertar de las conciencias. Y estamos ahorita, bueno, pues muy distraídos, dispersos en muchas cosas. Esta mesa creo que debería concentrarse mucho en el tema del campo y bueno, pues yo ya estoy hablando de otras cosas pero que son relativas, pero justamente, y si me permites, regresando al tema del campo y aprovechando la enorme experiencia y sabiduría que tiene Memo en estos temas, yo recuerdo que prácticamente desde el arranque de la Revolución Mexicana, pues los temas del campo eran uno de los núcleos de la reivindicación social, era pues la pobreza en el campo. Y cuando se discutió allá por los años 90 el Tratado de Libre Comercio, el sector agrícola mexicano respondió con una negativa y de ahí surgió aquel movimiento del campo no aguanta más. En Guanajuato no es esta temporada la primera que nos enfrentamos a bloqueos carreteros de parte del sector agrícola o del sector campesino. No es la primera vez, Gabriel. Ya nosotros hemos vivido eso, pero a lo que yo me quiero referir es a que pues creo que nuestro gobierno ha errado el camino, porque yo quisiera decir que no nos deberíamos de fijar solamente en la coyuntura. Esta coyuntura de bloqueos carreteros que ya tenemos varias semanas con esta problemática, pero digamos que todo esto responde a un esquema que me parece que es mucho más profundo, que es estructural y que es esas diferencias tan abismales que tenemos en el campo mexicano con respecto al campo norteamericano y que hacen absolutamente difícil la competencia real entre un sector y otro. Y me gustaría preguntarle a Memo, si me permites, ¿cómo ves, Memo? Es que en el fondo yo sí creo que hay una situación muy compleja que no se va nada más de cuánto le van a dar a nuestros agricultores por el precio de su producto en esta temporada. Sí, Paco, mira, bueno, ya en México, gracias a las semillas que hemos hecho, los híbridos, hemos logrado mejorar la productividad, pero el promedio nacional en México de producción por hectárea de maíz es de 2.8 toneladas. El promedio de cosecha de todos Estados Unidos es arriba de 10 toneladas por hectárea. De ese tamaño está el diferencial de productividad. ¿Y en qué se basa esa diferencia de productividad? En que ellos utilizan los maíces genéticamente modificados, cosa que aquí en México está prohibido. Entonces eso nos hace una competencia desigual. El costo de producción de ellos es mucho menor que el de nosotros. Obviamente la capacidad de producción de ellos es más de 20 veces que lo que produce en nuestro país. La FAO dice que todos los países debemos tener un 70-75% de abastecimiento nacional, pero nosotros no llegamos en el caso del maíz ni al 50%. Entonces hemos sido dependientes toda la vida de las estadísticas, por ahí hablan desde el 93 para acá. México ha ido creciendo en las importaciones del maíz y no hemos podido. Hemos avanzado un poquito en productividad. Tenemos maíces aquí en Guanajuato, campesinos que están sacando 15, 16 toneladas por hectárea. Somos muy buenos agricultores aquí en Guanajuato, pero hay el maíz criollo del temporal que siembran en Oaxaca, en Guerrero, que les da de a 1 tonelada o menos de 1 tonelada. Y eso, al sumar todas las hectáreas en México sembradas, pues nos da esos promedios tan bajos que nos hace, pues en este momento, con unos precios de la Bolsa de Chicago tan bajos, hace que el precio de México pues quede muy abajo de los costos que nuestros agricultores tenemos para obtener esas. Para sacar las 15 toneladas aquí en Guanajuato, se le tiene que meter bastante fertilización, o sea, se le meten de 35 hasta 40 mil pesos por hectárea, entonces, para lograr esas productividades. Pero, pues, no podemos competir contra un
competidor tan eficiente y que tiene unos granos que aquí están prohibidos sembrar. Bueno, tengo entendido que también una parte de esa diferencia en la capacidad productiva tiene que ver con la distribución, digamos, de la tierra en nuestro país. Tengo entendido que cerca del 80% de los productores mexicanos son pequeños productores que tienen 4 o 5 hectáreas y el resto pues serán personas que tienen extensiones más grandes y que les permitirán tal vez meter mayor infraestructura y con otras condiciones, pero los pequeños productores pues casi para el autoconsumo. Claro, no, aquí ya se ha pulverizado, o sea, recordemos que la reforma agraria fue con Lázaro Cárdenas en el 39, en aquellos años el señor presidente les dio 10 hectáreas a un señor ejidatario, pero han pasado 3 generaciones de para allá. Ese señor tuvo hijos, repartió su tierra, los nietos obtuvieron otro pedacito, entonces está pulverizado realmente aquí los ejidos y obviamente pues no puede ser alguien tan productivo cuando en Estados Unidos no tiene límite de extensión para siembra, pero sí el tema de pulverización es terrible. Muchos mejor prefieren ya rentar sus tierras porque con unos cuantos surcos nadie va a vivir. Y yo creo que pudiéramos decir que sí podemos ser competitivos, pero también el gobierno tiene que visualizar que debería apoyar a la productividad. En ese sentido, estos apoyos a la productividad los han quitado en estos últimos 2 gobiernos. Ya no hay apoyo para la administración de los riesgos, que era comprar las coberturas, que era cerca, desaparecieron la cerca. ¿El precio de garantía? El precio objetivo y el precio de garantía también era otro aliciente que daban. Era un base, sí. Lo de acerca era como financiamiento, era un ¿no? financiamiento. También desaparecieron la financiera rural. O sea, el campesino ahora tiene que ir a una banca comercial que le va a dar unas tasas impagables para recuperar la inversión. Entonces, finalmente muchos de nuestros campesinos tienen que sacar el crédito con agiotistas fuera de los bancos y que también les hace todavía más inviable la actividad. Híjoles. En el ámbito de Michoacán, Doc Asdrúbal, Sí. También has estado en el ajo político, también te has enfrentado al campo y aunque por otros partidos, pero el PRI en su momento, siglo XX, fundamentaba prácticamente su votación en el campo. Quien ganaba el campo ganaba la elección. Las últimas elecciones, desde arribita lo que nos ha tocado ver es que es al revés. Pero hoy el campo está diciendo, espérame, si no estoy yo presente por allí, ni tenemos representantes, ni tenemos alimentos, ni tenemos condiciones, y hoy nos estamos rebelando en contra tuya. Michoacán también ha sido siempre pues una cuna ahí de rebeldía, desde antes de que hagan los españoles. El reino michoacano pues era quien fundamentaba mucho del funcionamiento de esto, aparte de los aztecas, ¿no? La naturaleza del agricultor michoacano, que luego está derivando en ambientes como estos, como el partido del sombrero, etcétera. ¿A dónde va a llevar esta dicotomía, este dilema de para quién voy a gobernar? ¿Para los que están conmigo o para los que están contra mí, que cada vez se están sumando más del otro lado, sin dejar, de tener en cuenta el funcionamiento del campo michoacano? Bueno, lo que pasa es que, como bien lo dice Memo, pues se han perdido todos los apoyos del campo, Gabriel. Y básicamente pues lo que estamos viendo es que están protegiendo pues los intereses de unos cuantos, dejando a la mayoría excluida, que es la mayoría de la gente. Entonces, y ahí está la cuestión de Minsa, los contratos de Minsa. La dueña de Minsa pues, creo que es la asesora de la presidenta. Correcto. Y la gente, y los del campo, ¿qué? Entonces, básicamente pues lo que nosotros identificamos pues es que todos los apoyos se concentran en los cuates, en los amigos, en los parientes, pero se deja el grueso de la gente fuera. Y bueno, y vaya que Michoacán produce aguacate, limón en la tierra caliente, hombre. O sea, es un Edén Michoacán. Y sin embargo, pues ve lo que está pasando, ¿no? Las cuotas, ahora el reciente asesinato del líder limonero.
O sea, no se ve una disposición de parte de las autoridades para mejorar las condiciones de los campesinos en el colectivo, sino más bien ciertos intereses. Y bueno, pues eso, obviamente, pues eso es lo que está pasando y todo se está reflejando en lo que estamos viendo, ¿no? La inconformidad de la gente, siguen carreteras en Michoacán cerradas. Entonces, pues la gente se desespera, ¿no? Y la gente dice, bueno, si antes teníamos apoyos por lo que quieras, por una cuestión política, electoral, pues ahora ni eso. Ajá. Todo lo concentran en los programas sociales. Y ya lo dijo la presidenta, pues no hay dinero. No hay dinero para pagarles más. ¿De dónde? Pero además, no nada más ya me quitaste. Bueno, no hay dinero para los campesinos, ¿no? Ah, claro. Pero hay dinero para otras cosas. Sí, por supuesto. Y ese es el punto. Y el dinero que hay, que está generado por el propio campesino, por el propio agricultor, viene también la mafia y le empieza también a No, quitarlo, bueno, empieza a extorsionar. Exactamente, ese es otro punto, ¿no? Y algo también muy importante, pues son las semillas transgénicas o genéticamente modificadas, Ajá. que allá en Estados Unidos son legales, las usan, y eso por supuesto aumenta la producción, y si aquí no tenemos oportunidad de usarlas, claro, también la semilla transgénica es otro tema, desde el punto de vista de la salud, ¿no? Porque son productos genéticamente modificados, donde hay inclusive países donde están prohibidas, aparte pues de aquí de México. Pero estamos en un doble discurso porque platicábamos con Guillermo antes de empezar esta grabación que pues somos deficitarios en maíz y que el maíz que está llegando, que el gobierno tiene que comprar para completar lo que consumimos, pues es transgénico. Sí, por supuesto. Pero exactamente, entonces está prohibido, pero todos lo consumimos. Y lo compramos, Y lo compramos, exactamente. Y no lo compite. Y no lo comemos, si no nos hemos muerto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces son muchas cosas, pero aquí lo que nosotros vemos es la falta de voluntad, Gabo. Una falta de voluntad total, ¿no? ¿Será falta de voluntad o desconocimiento? Yo pienso que es una cuestión de falta de voluntad, son intereses muy fuertes. Y al final de cuentas, pues era lo que yo razonaba, ¿no? Finalmente cuando algún conocido fallece, pues lo mínimo que haces es darle el pésame, ¿no? Y entre más pronto mejor. Y ve, cuando en el asesinato de Carlos Manzo pasaron más de 12 horas para un pronunciamiento. Entonces dices tú, bueno, ¿de qué se trata, no? Entonces ese es el punto, ¿no? Que si no hay disponibilidad, si no hay disposición, si no hay voluntad, pues ¿a dónde vamos a llegar? Porque ahora ya no solamente son los de la generación Z, ahora son los transportistas, ahora son los campesinos. ¿Y quién sigue? Y fíjate, y no estamos hablando del área médica, pero los hospitales también están para llorar, man. También iba a haber por ahí una en los manifestación de insumos, médicos, por ¿no? supuesto. Entonces digo, ¿qué está pasando? Y te preguntaba cuestiones de desconocimiento, de voluntad, porque pues finalmente, como dicen, el pedazo de carne es el mismo y hay que repartirlo a veces entre más, pero más bien es decidir hacia dónde se va. También decía por ahí en nuestra época de funcionarios, ¿no? Proyecto estratégico, entre comillas, que no se refleja en el presupuesto, pues no es estratégico más que en el papel. Además, los grandes movimientos nacionales, ¿dónde iniciaron? En el campo. Y si ahí le pegas a la gente, que es quien produce la alimentación, imagínate. Hablando tanto del campo, de su producción, de quienes todavía nos están dando de comer al resto de los mexicanos, y la voluntad que se refleja en los papeles. Me encontraba Guillermo, tú me desmentirás si no es así, que ha habido una reducción en lugar de incrementarse. Aparte de estas asignaciones, aparte de este presupuesto que recibe el campo como apoyos, se ha ido disminuyendo en programas muy específicos. Encontré que en 2015, hace 10 años, recibía el campo 128,000 millones de pesos en apoyo y hoy apenas estamos en 75,000 millones de pesos. Sí. Ahí no se refleja, por supuesto, ni el interés en que esto mejore y además, al estarte quitando, dicen, compadre, si no ayudas no estorbes, hazte a un lado. Claro. No, mira, es una tristeza eso. Realmente es una cifra muy contundente. O sea, en el gobierno de Peña llegaron a ese tope para la Secretaría de Zagarpa, se llamaba en aquel entonces, y la reducción en el gobierno anterior y ahora es pues a 75,000 millones. Yo te pongo el caso de Guanajuato porque a mí me tocaba gestionar apoyos para los ganaderos.
Zagarpa y Sader ahora dijeron, señores, lo único que tenemos para ganadería es 20, 30 millones que se van a las campañas de vacunación, que en Guanajuato, afortunadamente hasta el día de hoy, no nos ha llegado el famoso gusano barrenador, pero que eso por lo pronto nos cerró la frontera de Estados Unidos de más de 1 millón de cabezas que se exportaban. Ahorita tenemos un año que ya no se está exportando. Eso pues también demeritó porque el precio de nuestro producto ha caído en función de que los estados norteños, pues su mercado natural era la exportación, y nosotros comprábamos, por ejemplo, Guanajuato es un estado donde se compraba mucho ganado del sur, se finalizaba, se sacrificaba para el consumo nacional. Entonces, ahora pues nos está llegando también ganado de Zacatecas, de Durango, y los del sur ahora no pueden venir por el proceso de la restricción. Y como les reitero, el único apoyo que dio el gobierno federal para la cuestión en ganadería, te estoy hablando nada más en ganadería, únicamente es a las campañas de brucelosis y tuberculosis, y para de contar algo de aves, las campañas de aviarias y muy poquito en porcinos. Pero en apoyos a la productividad se quedaron en cero. O sea, antes concurrían, llamaban recursos concurrentes, tanto estatales, federales, para todos los apoyos a la productividad, mejoramiento genético, aprovechamiento del uso eficiente del agua. Todo eso quedó borrado. El gobierno del estado sigue apoyando, sí, pero obviamente la capacidad que genera el gobierno del estado para apoyar a los campesinos y agricultores no se puede comparar contra el monto que maneja la federación. Entonces, en ese sentido, sí nos hemos visto que muy afectados porque dejó de voltear al campo el gobierno federal, priorizó otras, como dicen ustedes, las obras sociales, pero no debió haber descuidado tanto. Yo creo que debió, si no mantener el recurso que había años, no bajarle tan drásticamente, un 40% o más que le quitaron el presupuesto. Entonces, claro, eso nos ha ido afectando y se ha ido juntando esta bola de nieve que el día de ahora pues la traemos con los cierres de carreteras y con la molestia de todos los agricultores y ganaderos de todo no solamente de Guanajuato, de todo el país. Te estoy hablando que todo el país la molestia es general. Esas ferias agrícolas, ganaderas o las ferias del pueblo que tienen ahí su partecita, su stand en cuestiones de ganadería y agricultura, ¿cómo funcionan o funcionaban los apoyos en los que también intervienen ustedes como asociaciones? Mira, te voy a poner un caso, un ejemplo. En la Feria de León o la Feria de San Miguel de Allende, que por cierto este año ya no se pudo ni realizar, llegaba un ganadero, oye, quiero mejorar genéticamente, aquí hay un toro de la raza que yo manejo, el propietario del toro de registro valía 50,000 pesos, el gobierno federal y estatal te daban un apoyo de 20, 25,000 pesos, cercano al 40% del costo del animal, el otro 60% lo ponía el productor. ¿Ese no era el costo del animal o del semen? ¿O de qué? Podía ser semen, pero generalmente el ganadero del Dolores Hidalgo, de San Felipe, el manejo del semen es complicado porque hay que tener un termo criogénico, y entonces para ellos es más fácil soltar al semental allá en el cerro con sus vacas, y el muchacho se encarga de ver qué día es el apropiado. Pero finalmente Zagarpa dijo, no hay un peso para mejoramiento genético, y el gobierno del estado sigue todavía manteniendo, pero vaya, tampoco no es atacar al gobierno del Guanajuato, pero de Diego Sinue, ahora la nueva gobernadora, a la Secretaría del Campo, ahora se llama, le bajaron casi el 50% también de presupuesto. Entonces, la señora Marisol, por ejemplo, no nos pudo apoyar ahorita en la feria que iba a haber en San Miguel de Allende, que era una feria que se vendían un promedio de 80, 90 sementales. Entonces, no se pudo realizar. Ahora, no sé si la de León, ojalá y se lleve a cabo, pero... Yo ahí vi a Marisol en la foto de la presentación, ojalá que sí. Pues sí, ojalá, digo, anunciaron los artistas y los palenques, pero no, yo no vi nada en relación del ganado todavía. Ojalá y de veras vayan a apoyar a los ganaderos, porque es cuando vamos a buscar
mejorar genéticamente nuestros datos. Pero sí, te digo, del área federal, 0 pesos con 0 centavos. Igual lo hemos visto en la cuestión de los granos. Pues ahorita quisieron darnos, a raíz de estas manifestaciones, el apoyo de los 800 pesos, pero con una serie de requisitos que no solamente es al agricultor, tiene que registrarse y cumplir una serie de requisitos, sino también al comprador le están poniendo muchos requisitos. No sé, ojalá y si se le alcance a dar. Te pongo otro caso. Anunció el gobierno a principios del año un apoyo para el trigo. Es fecha que todavía no abren la ventanilla de apoyo del trigo que se cosechó en mayo. Entonces ya se está acabando el año. Entonces, lo del trigo yo creo que ya no se va a dar. Lo del maíz, si es que cumplen su palabra, pues lo irán a dar a mediados o no sé cuándo del año que entra. Entonces, sí está muy, muy complicado rascarle algo al presupuesto federal. Y es triste la caída del presupuesto que ha tenido Yo el quiero hacer gobierno. un par de preguntas, si me permite, Gabriel. Por favor, Paco. Y Memo también. Una es, en estas diferencias, estas complicaciones que ya nos platicaste, que tenemos comparándonos con los Estados Unidos y entendiendo algo que es obvio y fundamental, para que una rama de la economía funcione, pues tiene que ser negocio. Claro. Entonces, la primera pregunta es, ¿consideras que sigue o seguirá siendo negocio dedicarse al campo en México? Corremos el riesgo de que se pierdan cada vez más las empresas y los particulares que se dedican a este rubro. Eso por un lado. Y por otro, te lo pregunto en el contexto de declaraciones de la presidente Claudia Sheinbaum, que dice que detrás de todas estas manifestaciones pues está el PRIAN y está la ultraderecha y son personas que pues se dedican a afectar a su gobierno. ¿Tú qué opinión tienes de eso, de esas dos preguntas? Mira, en relación a la primera pregunta, yo he estado platicando con muchos amigos y hay un desánimo de veras muy fuerte. Yo hace rato estaba con un amigo agricultor y me preguntaba, ¿qué vas a sembrar, Guillermo? Dice, pues yo la verdad no tengo ganas de sembrar nada, me decía él. Mira, yo tengo, le digo, gracias a Dios, tengo la maquinaria, tengo la tierra, no rento las tierras. Entonces, yo tengo una plantilla de trabajadores que tengo que pagarles todo el año. Entonces, yo sí tengo que sembrar algo para seguir pagando mi nómina. No puedo dejar sin sembrar nada porque entonces decirle a mis trabajadores adiós, nos vemos en 6 meses a ver cuándo empieza a ayudar. Entonces, pero sí, el agricultor promedio sí está muy triste y pensándole bastante para si se anima a sembrar en este ciclo de invierno. Hay muchos amigos que creo que van a dejar las tierras sin sembrar, y eso pues va a ser menos alimentos para nosotros. Y en la segunda pregunta, pues que está politizado, yo creo que es genuino el movimiento. Obviamente sí se acercaron dentro de esas gentes, pues hay gentes de partidos políticos, pero yo estaba viendo que el que encabeza a los campesinos de Chihuahua es un señor que fue diputado en la otra administración de parte de Morena. Y él ya lo dijo, sí, yo fui de Morena, pero en este momento creo que los campesinos son válidas todos los reclamos que estamos haciendo. Entonces, no el 100% de los que están cerrando las carreteras son de partidos políticos. A lo mejor habrá uno ahí entre todos ellos, y a ese le tomaron la foto. Pero los 99 personas más que están ahí, yo les aseguro que son gente que está viviendo en carne propia esta falta de interés de parte del gobierno en ver sus necesidades, porque no están saliendo con sus gastos para sacar la manutención de su familia por todo un año. Hay razones fundamentales. Yo quiero que, si me lo permiten, pasar un momentito otra vez al tema del agua, porque hay dos temas candentes. Uno, la ley de aguas, que ya se platicó un poquito, abundar en este elemento de qué es lo que buscaba y qué es lo ideal, porque digo, no todos son malas ideas. Hay aportaciones importantes, por algo están allí. Y la segunda es la cuestión de la presa Solís, el acueducto de la presa Solís, para Guillermo, ¿qué representa esta propuesta apoyada por el gobierno federal con iniciativa del gobierno estatal? Mira,
Yo lo que he escuchado es que iban a hacer un proceso, un proyecto. Vaya, buena parte del cauce, de todo el canal que viene desde Acámbaro y sigue por Cortázar, Salamanca, Irapuato, Valle, Babasolo y termina otra vez allá por Guanima y va a dar a Michoacán, eran canales abiertos de tierra. Entonces, había filtraciones de agua. Entonces, lo que están proponiendo es cubrirlos de concreto. Al evitar esa famosa filtración, ese ahorro de agua que se estaba filtrando es la que iban a utilizar para estas ciudades. Amén de que también iban a promover apoyos para estos campesinos que usaban el agua del módulo de riego con una cuestión de presurización del agua, o sea, hacer riegos de goteo, riegos de aspersión para hacer más el uso eficiente del agua. Pero, vaya, esto no sé si esa fue falta de información a los campesinos y hubo gente que empezó a decir, ok, ahorita la presa está llena, pero imaginémonos un año, hace 2 años pasó que no llovió lo suficiente y la presa Solís quedó a la mitad. ¿Qué va a pasar en un año seco? No van a dejar que el agua la saquen los agricultores porque todo el agua se va a ir para las ciudades. Entonces, allí no tenemos una garantía que año con año la presa de Solís se llena a los 800 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, hay que plantear ese escenario. ¿Qué pasaría si un año la presa no se llena? ¿Quién lleva prioridad? La gente, el consumo humano, el consumo humano, entonces van a decir, entonces ahí es el temor de muchos, y han ido politizando porque, no sé, yo he ido creciendo el reclamo, pensó Cámbaro, ahora ya está en Jerez, Cortarimoro, ya hay en muchos lugares gentes que están levantándose en contra de usar el agua de la presa de Solís para el consumo de las ciudades de León, Irapuato, Celaya. Pero la propuesta o la intención, la justificación, argumentación, como le queremos decir, de que es necesaria la tecnificación del campo, y eso va a matar 2 pájaros de un tiro, va a ahorrar agua que podrá entonces utilizarse para las ciudades, pero también le va a ahorrar agua al campesino, al agricultor. Ahí lo que está de por medio es la inversión que se tenga que hacer en esa tubería, en ese riego, en ese embovedado de los cauces, ¿no? Claro. Si el gobierno federal dice va, pero otra vez no lo vemos todavía reflejado en un presupuesto, pues se va a quedar en buenas intenciones. Claro. Igual que la parte del manejo de los pozos, que ya nos lo comentaste al principio, la intención original de esa propuesta de la presidente o presidenta era que ya no pasara la concesión de un pozo de ti a tu hijo y de tu hijo a tu nieto y así se fuera, sino pues ya se acabó tu ciclo o tu tiempo de concesión, vas a empezar de nuevo, fórmate. Sí, la primera propuesta que había presentado la presidenta para el cambio de la ley de aguas, sí eliminaba lo de la transmisión, los derechos de transmisión, en donde le daba aleatoriamente al gobierno la decisión si a tu hijo le cedía los mismos metros cúbicos que tú estabas utilizando. Entonces, esa inseguridad, pues, vaya, desestima que la gente diga, oye, pues, ¿para qué sigo trabajando? Porque pues el día de mañana va a llegar el gobierno y me va a dejar mi tierra para mi hijo, pero sin agua. Sin agua. Entonces, pues, ¿qué va a producir? Entonces, yo creo que fue una mala decisión poner ese cambio a la ley sobre lo de la transmisión de los derechos de los pozos. Y creo que, por lo que he escuchado, ojalá y quiten esa modificación para que siga siendo válido la transmisión de los derechos. Y pues, como dices tú, también volviendo al tema de hablan muy bien de que vamos a tecnificar el campo, pero si no hay un presupuesto y que le digan, mira, a ti campesino que usas el agua aquí en Cortázar, del agua del canal, te vamos a apoyar con tanto para que vayas haciendo tu proyecto de hacer un riego de goteo. Todo está en puras promesas, no hay nada firme en cuánto va a ser tu apoyo, en qué fecha lo vas a recibir. Entonces yo creo que sí se necesita
socializarlo y realmente también plasmarlo con papeles, ¿no? Porque, y compromisos firmados, porque si no, queda en una muy buena promesa. Porque en el presupuesto no hay nada que esté dirigido a eso, ¿no? Todavía no. Creo que el gobierno del estado está proyectando para este 26 a sacar créditos para con bancos para hacer financiar eso. No sé la federación de dónde lo voy a sacar, pero vaya, sigue siendo lo que escuchamos en las noticias, más no lo hemos visto como algo, acciones reales, una acción real. ya sea de la federación o del estado. Puras ideas nada más, no hay el qué, no hay el cómo. Doc Asdrúbal, ¿qué te parecería que tu papá te dijera cuando estabas chavillo, ahí te va este coche, te lo voy a heredar, pero ya cuando tomas posesión del mismo resulta que no trae motor? Entonces hay que ir a buscar, comprar el motor y obviamente va a ser una inversión mucho mayor que la que tenías planeado originalmente. Es lo que yo quiero hacer en comparación con, ahí te va las tierras, pero van sin pozo. El pozo tienes que gestionarlo otra vez. O, ¿por cuánto tiempo es una concesión de pozo? Mira, antes nos daban, las renovaciones nos daban por 15 años. Ya yo acabo de hacer la de mi esposo el año pasado, ya me la dieron nada más por 10 años. Han ido acortando los plazos y tiene que estar uno muy pendiente porque si 6 meses antes del vencimiento no va uno a la Conagua y hace el trámite, Adiós. llega la fecha límite y no te presentaste, el gobierno dice ya no hay y queda. Y ya marchaste, como dicen los muchachos. ¿Con Entonces, la idea de incorporar esa agua y luego repartirla a otros? ¿O cómo? Pues no sé, finalmente van y te clausuran, porque yo sé de pozos que han ido a clausurarlos porque no han renovado su título de concesión. A veces sucede, te pongo el caso de un fallecimiento del propietario, se llega a las fechas del cambio, están los hijos en la cuestión del tema de la herencia, y si hay uno que no firme, que hay un pleito entre ellos, o los tiempos se les pasaron, Ya, valió. el gobierno dice, pues el señor Juanito se murió y los hijos, no hay una albacea, no hay un nuevo titular, y pues este pozo ya va y te lo clausura. Pero además tenemos, y volvemos a lo del ejemplo, Doc, que resulta que hay un montón de pozos también que son clandestinos, no son originales, entonces pues igual puede ser un coche chocolate, ¿no? Que no está regularizado, o que le ponemos las placas los testos que andan también gestionando, que por cierto en Michoacán ahí sí se vale regularizar, acá todavía no. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista ya como profesionista, como gente de la ciudad, como gente que tiene a sus hijos en la universidad, y que llegara esa oportunidad, si son por 15 o por 10 años, y no tengo la certeza de que yo pueda seguir aventando el bote, pues faltándome 2 o 1 año, ¿ya para qué siembro? Pues sí. Si me lo voy a quitar, ¿ya para qué le invierto para hacer una reparación del pozo? ¿Ya para qué le invierto para darle el mantenimiento? Si ya el año que entra me lo van a quitar, pues ya mejor dejo que se deteriore. No, bueno, pues digo, de lo poco que yo sé, yo no me he dedicado a la cuestión de la agricultura, pero cuando vas a comprar un terreno, pues un plus pues es tener el pozo de agua. Claro. Así de fácil, ¿no? Y si lo vas a usar para sembrar algo, pues ese es lo que te va a hacer el interés de comprar ese terreno. Si no lo tiene, o si no tiene certeza jurídica que lo vas a poder usar, ¿para qué? ¿Para qué? Exactamente, pues ¿para qué? En ese sentido, ¿no? Ahora, sí, como dice Memo, pues hay situaciones a veces familiares que, en el caso de una herencia, situaciones ahí legales que pueden desentender a la familia, y bueno, pues ahí ya más bien pareciera ser un problema ya particular, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo, pues si yo voy a comprar un terreno, por ejemplo, yo alguna vez tuve la intención de comprar un terrenito para sembrar aguacate, y pues obviamente la pregunta obligada era, ¿y de dónde voy a sacar el agua? Ajá. ¿De dónde, no? Ah, no, mira, sí tiene pozo, pero esto aumenta más su precio, pero ya es otra cosa, ¿no? A que no, ¿verdad? Porque pues allá, por ejemplo, allá en Michoacán es muy dado eso, ¿no? Pues las huertas aguacateras necesitan bastante agua. Hay gente que hace sus ollas
sus ollas, les ponen un plástico, ¿verdad? Cuando llueve, y ahí hacen su presa y de ahí se mantienen para regar las huertas. Pero bueno, no todas tienen esa posibilidad, no toda esa Perdón, gente. y esta propuesta de nueva ley de aguas, pues también castigaba eso, ¿no? El acaparamiento o el... No sé, separar. cómo No, haya quedado ahí, fíjate pero que en la propuesta original, efectivamente, estaba penalizado también hasta el agua de lluvia que ibas a captar. Si no avisabas, también te pueden multar hasta por detener el agua que te cae del cielo. Entonces, No, pues es que obviamente lo que sí está penado, por ejemplo, es detener un río. No, eso sí no te lo permiten. No, pero captar el agua de lluvia. Pero el agua de eso lluvia, es- caray, eso eso es sí absurdo. ya es efectivamente, Absurdo. Paco. O sea, no tiene una cuestión lógica de, oye, pues es un agua que me llegó Sí, del que cielo. si y yo- no la y- capto se pierde, se derrama, pues. y, por ejemplo, en el campo nosotros, todo el norte del estado depende de esas ollas de agua, de esas pequeñas represas que hacen en una cañada un ganadero, pone un puño de costales y es el agua que van a beber sus animales en el estiaje. O sea, los meses que no llueve, pues el animal necesita bajar a ese abrevadero a tomar agua todo el año. Entonces, si nos prohíben hacer eso, pues Ahora sí, dejar correr el agua, pues Bueno, vaya, yo tengo una es- pregunta. es algo terrible, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues tenemos en la casa donde habitamos, es una casa de un techo de 2 aguas, Sí. y he estado con la idea de hacer una captación de agua de lluvia para en la temporada de estiaje, pues tener, porque pues yo tengo mis arbolitos y toda la posibilidad de captar la lluvia, pues para poder regar los arbolitos, ¿no? Y usar esa agua para uso también, por ejemplo, de los baños, ¿no? No bañarte, pero sí, por ejemplo, en la cuestión de los baños, obviamente con sus filtros y todo, pero está esa posibilidad y O para trapear, o sí, para lo que se sea, ¿no? pueda usar, ¿no? No, y es muy Pero- válido Pero hacerlo. digo, ¿eso sí está permitido o no? Tampoco, No, pues ahora sí quieren con lo que con lo que prohibirnoslo. están diciendo, No, yo ya ni les eso puedo se va a decir poder que, por hacer, ¿no? ejemplo, el gobierno del estado aquí de Guanajuato ha apoyado a muchas gentes en Tamaula. Ahí hay muchas de las casas tienen Exacto, sus captación de agua, o sea, sus techitos a 2 aguas y canaletas y Para- les hicieron un sí, depósito sí, para sí. tener Para agua. captar esas aguas. Porque pues allá, los que vivimos aquí en Irapuato, Tamaula está en la punta del cerro. Arriba de Cochicuato, pero sí está muy árido. por Muy allá. árido allá, así es. Ahora, en cuestiones de agricultura, en cuestiones de maíz, de que somos deficitarios, etcétera, está también la opción de, pues, ¿para qué siembras si te va a salir más caro el caldo que las albóndigas? Diversifica tu cultivo, tienes tus tierras. Y resulta que Irapuato y parte de la región, incluido también Michoacán, está la parte de las berries, que obviamente tienen una oportunidad mucho mayor de obtener ganancia para quien le entre eso, pero también necesita mucha inversión. Claro. ¿Cómo está la situación en estos momentos del agricultor de la región, de aquí Irapuato y sus alrededores? Mira, digo, yo no me dedico a las berries, pero sí tengo amigos que están en ese negocio. Afortunadamente, ya ves que ahora el gobierno de Trump está poniendo impuestos y aranceles a todo. Le puso a los de tomate en Sinaloa, pero al berry, a los lechugas, al brócoli, que Guanajuato es el principal exportador de brócoli a Estados Unidos, no hemos tenido todavía tarifas arancelarias. Bien lo dices, el meterse en estos cultivos y sobre todo lo que son de invernaderos, de un cuidado especial, la inversión es muchísima, o sea, no cualquiera le puede entrar a hacer un invernadero. Entonces sí es una opción que algunos agricultores, sobre todo pues con capacidad económica, lo han hecho. Y hasta el día de hoy todavía no hemos tenido cuestiones de restricciones a la exportación de estos productos. Pero a ver de qué humor amanece el señor Trump, ¿no? El día de mañana y puede poner algún impuesto, una tarifa arancelaria. Pero sí es una opción que muchos campesinos lo han tomado, agricultores, ¿no? En general, porque sí ha habido hasta pequeños campesinos que también han hecho su pequeño invernadero, no a toda la tecnología que a veces lo requieren, Ajá. pero es una opción que muchos aquí, sobre todo en esta zona, hemos visto que es muy productivo. Yo tengo un
mi yerno trabaja en un invernadero y sus socios en Canadá dicen que la mayor cantidad de producción la tienen aquí en Guanajuato. No se comparan las producciones que sacan aquí en Guanajuato con los invernados que están allá en Canadá. Fíjate, somos en ese sentido, las condiciones climáticas nos ayudan mucho para toda esa producción de berries y de crucíferas. Paco, bajo tu visión política, ¿qué nos espera 2026? Es un año que será muy complejo, mi estimado Gabriel, pues ya se irán calentando los ánimos de la política, ya iremos viendo pues que digamos en el ánimo de los actores políticos pues ya va a estar enfilarse a competir por las respectivas posiciones, pero pues creo que con una circunstancia de mucha dificultad económica. Estamos viendo una situación recesiva, ya prácticamente se está confirmando una desaceleración muy importante de la economía nacional. Y bueno, pues yo creo que la tarjeta de crédito del gobierno federal pues ya va a tener sus límites. Estamos a tope. Una gran proporción de lo que se está pidiendo para el año 2026 se va a ir al pago del servicio de la deuda, el pago de intereses. Entonces creo que va a ser un año bastante complejo, mi querido Gabriel. Pues bueno, ya iremos viendo pues en qué queda todo esto que ahora que estamos discutiendo de los temas de los conflictos del campo y de los transportistas, pues sin soluciones a la vista, pues prácticamente estamos en una situación de mucha incertidumbre y es la misma incertidumbre con la que yo veo el año 2026, pues a ver cómo nos toca bailar. ¿Llegaremos a colapsar, Paco? Pues mira, yo creo que afortunadamente México es un país fuerte, con gente muy trabajadora. Un colapso me parece que no lo veo en el escenario, pero sí una situación de dificultad económica para todos. Gracias, Paco. Doctor Asdrúbal. Bueno, pues esperemos que el gobierno reconsidere porque hay que dialogar, hay que tener esa disposición para poder pues darle cauce a los problemas. Finalmente, pues los problemas existen en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero hay que tener la disposición de dialogar y la disposición de mejorar y solucionar los problemas, porque eso es un beneficio para el gobierno y para la gente. Claro. Y Guillermo, tú que estás en el ojo del huracán, en el ajo, estamos hablando del campo y pues tú eres agricultor, tú también vas en la parte de la ganadería. Más que pedirte un pronóstico, no eres mago, ni tienes bola de cristal, pero sí tienes muchos años en el ajo y también coordinando las asociaciones. Yo te pediría más bien que me dijeras cuál es el ánimo que prevalece en los agricultores de tu ramo, en los ganaderos de tu ramo, en las asociaciones en las cuales te desempeñes. Mira, sí vemos con mucha preocupación, bien lo decía Paco, nosotros indirectamente, pues también la recesión del país nos puede impactar, porque finalmente, ¿quiénes son nuestros clientes para nuestros alimentos que producimos? Pues la gente de la ciudad. Y si no hay un movimiento económico, la gente no va a comprar el bistec, la leche, el queso, se va a ir a un costo mínimo. Les pongo a veces el caso del ejemplo de nosotros los lecheros. Todo el año vendemos leche, pero llegan las vacaciones de Semana Santa, llega Navidad o las vacaciones de escuelas, la señora les dice, no, el niño ya no necesita tomar leche, mejor denle frijoles porque hoy estamos de vacaciones. Entonces, cuando la capacidad económica baja el consumo, entonces sí es si eso nomás es por el periodo de vacaciones, imagínate con una recesión económica, pues el consumo de nuestros productos también baja. Y sí necesitamos que haya un país fuerte, una economía fuerte, para que también nosotros podamos también tener la garantía de vender lo que estamos produciendo. Y sí, igual que dice Paco, mucha incertidumbre. Vemos pues escándalos políticos. Antes decía Paco, pues era uno de la Casa Blanca, duraba meses. No, ahora es la Casa Gris, es hasta la reina de la Miss Universo. O sea, todos los días nos brinca un escándalo nuevo, pero que finalmente vemos que no ayuda y no abona
para que México sea un mejor país. De veras, decía Asdrúbal que ojalá y este gobierno dialogue, porque sí necesitamos dialogar. La última mesa que hubo antier con la gente del gobierno, se levantaron de la mesa sin decir pío, ¿no? Entonces convocan a los liderazgos de los campesinos, dicen, no, pero primero liberen las carretas, oiga, pero a ver, traemos la propuesta de que nos apoyen en eso. No, hasta que no liberen, no hablamos. Y si no hablan, nos paramos. Y se pararon. Entonces, caray, es una invitación también a que el gobierno, a que dialogue. Y hablando se entiende la gente, como bien lo decían. ¿no? Claro. Propuestas, Sí, pues si nomás te voy a escuchar, pues ahí nos quedamos y ahí te da el 2026, el 2030 y el 2000 que quieras, ¿no? Monólogos, no. Necesitamos diálogos y que finalmente lleguen consensos, y que realmente sensibilicemos a las autoridades que lo que están viviendo los campesinos ahorita sí es una situación muy complicada. José Guillermo Reynoso, ¿qué consejo le das al que se acerca a ti como experto de qué siembro? ¿A qué le voy? ¿A qué le apuesto? Mira, el sector de nosotros no solamente vivimos a cuestión de los precios, vivimos cuestión de climática, o sea, podemos tener el mejor cultivo, el trigo más bonito, pero llega una helada en marzo, se acabó. Y adiós. O sea, igual una granizada nos pasó a mí, me cayó la granizada que hubo en julio, agosto, que hasta salieron unos videos ahí que parecían como nieve aquí en Irapuato. Eso son cosas que estamos no solamente expuestos a las cuestiones del mercado, sino también a las climáticas. ¿A qué los invito a producir? Pues yo quisiera que no perdiéramos la fe, como agricultores y campesinos, en seguir trabajando. La verdad, la invitación, sé que es un poquito difícil en estos momentos, pero caray, tendremos que ver la luz al final de este camino. Y toda mi vida yo me he dedicado a la agricultura, no he dejado de sembrar un solo año, todos los años de mi vida yo me he dedicado a la producción. Ha habido años buenos, años malos. Mi abuelo decía que los campesinos teníamos que tener dos bolsas. Una cuando nos iba muy bien para llenarla de dinero, y otra cuando nos iba muy mal para sacar dinero y poner. Pero finalmente teníamos que seguir en esta actividad. Y la invitación es pues a que sigamos trabajando, pero que también el gobierno voltee a hacer unas políticas adecuadas para que sigamos en esta actividad y no nos desanimemos en seguir trabajando y produciendo. ¿Y la apuesta con nombre? Maíz, trigo, garbanzo. Mira, en este ciclo ahorita empieza en diciembre, el otoño-invierno, que las siembras trigo, cebada, también la cebada tuvimos años muy buenos. Desgraciadamente ahora con la privatización de Heineken y Modelo, también nos castigan mucho en el precio de la cosecha que nos pagan las cerveceras. De 80,000 hectáreas que se sembraban de cebada, ahorita yo creo que se sembraron el año pasado 5,000. Sí. La gente volteó un poquito al trigo. Son los cultivos que ahorita de manera oleaginosa sembramos en este ciclo aquí en Guanajuato. Entonces, yo estoy sembrando trigo. Ya me dijo el mismo de triguero de la harinera, me dice, pues, te digo desde ahorita, no te voy a pagar gran cosa, te voy a pagar como a 5 pesos tu cosecha. Entonces, ya desde ahorita vete previniendo que no va a ser el gran precio. Entonces, pues uno tiene que hacer bien sus números, estudiarle antes de tomar esa decisión, saber si tiene la capacidad de maquinaria, cuánto le va a costar sus riegos, para saber si sale con sus gastos. Si no, dices tú, la opción del garbanzo. ¿Qué es el garbanzo? El garbanzo es una planta que no requiere realmente más que la humedad que quedó del ciclo anterior y pues esa es una planta casi de desierto que sí nos puede dar, no da una gran cantidad de cosecha, pero pudiera ser una opción para la gente que no tiene la opción de regar una tierra. Eso es, muy bien. Asdrúbal, pues ya sabemos un poquito más del campo, ya estamos viendo que no está tan bonita la perspectiva que tenemos en el campo, y por supuesto que eso derrama a todo lo demás, porque todos comemos, no nos hemos acostumbrado a no hacerlo ni con PNL. Y así 3 que, veces al día. Además, 3 veces al día los que pueden. Sí. ¿Qué conclusión nos damos? Bueno, pues que si hay gente aquí que tenga un pequeño espacio de tierra, pues que haga una huertita casera, hombre. Lo que pueda.
Digo, al final de cuentas, pues digo, probablemente no voy a ser la solución para todos, pero pues te puede ayudar. Y yo creo que hasta como Siempre. concientizarte, ¿no? Hasta De, "Ay, híjole, ¿cómo concientizarte está la-". y conseguir tu semillita y hacerlo y sembrar lo que puedas en la medida de lo que tengas. Y bueno, pues eso puede ser mitigar un poquito la situación que estamos viviendo, ¿no? Y respecto a la cuestión, pues, que viven los grandes agricultores, pues, que no bajen la guardia y que sigan exigiendo lo que por derecho le corresponde. ¿Estás de acuerdo con estas manifestaciones? Totalmente, porque, pues, decía una frase de hace unos años, sin maíz no hay país. Y efectivamente, pues, ¿qué comemos, no? Pues esa frase la acuñó este gobierno, pues dice que Pues, esa es la razón por la que no sí. quiere maíz transgénico. Sin maíz no hay país. Pues sí, dice, pero si no hay apoyo a la gente que lo produce, pues entonces, ¿qué hacemos? Claro. Paco, tu reflexión. Pues me quedo con una con una sensación como de ese peso que me da en el estómago, la incertidumbre de saber para dónde vamos caminando. El liderazgo nacional me parece que demasiado enfocado en defender sus reales y lo que ellos consideran su capital político, y desoyendo, desatendiendo de una manera pertinaz a la problemática nacional. Me parece que no veo una actitud de empatía con las grandes causas que están movilizando hoy algunos cuantos sectores. El día de mañana no lo sabemos. Me parece que, pues bueno, vienen tiempos muy aciagos, mi querido. Lamento digamos, terminar con esta conclusión, pero sinceramente no me siento optimista en esta ocasión. Muchas gracias, Paco. Guillermo, ¿son válidas las manifestaciones? Sé que no te sumas a ellas directamente, pero están justificadas, hay argumento, ¿es una salida posible? Yo creo que si todo ciudadano en México tiene derecho a manifestarse, entonces yo creo que sí son válidas las manifestaciones que están haciendo, y creo que está haciendo que no solamente el gobierno, porque ya la sociedad también está volteando a verlos. Entonces, yo escuchaba ayer a gente que decía, bueno, yo me detuvieron aquí, voy arriba de un autobús, sí, la molestia de que me hayan detenido, pero considero que sí tienen razón los campesinos en estar haciendo estas manifestaciones. Y ojalá, de veras, que esto pues sea un parteaguas para que el gobierno defina unas nuevas políticas, porque las que han estado usando han ido en detrimento de nuestra actividad. Y vaya, somos un sector primario que siempre ha sido muy relegado. Lo decían antes, en la época de la revolución el 75% de la población vivía en el campo, ahora ya somos el 5, el 10% de la población, todo se emigró a las ciudades, pero sí, ¿por qué se dio mucha de esa migración? Porque los hijos o nietos de esos ejidatarios pues ya no tenían dónde trabajar, entonces emigraron a las ciudades, pero no es que seamos ahora menos, seguimos siendo los que alimentamos a nuestro país, entonces yo creo que es muy válida la manifestación y ojalá haya un cambio de políticas hacia nuestro sector. José Guillermo Reynoso Zavala, muchas gracias por acompañarnos, gracias Gabriel, por compartir. Con gusto, con Paco, con Adrúbal. Qué gusto, Memo, bienvenido. Gracias, Paco. Y muchas gracias a ustedes, amigos. Nos vemos la próxima. Gracias.